El nombre de este mensaje es el vacío de la tumba que lo llenó todo. Escuche esto. El vacío de la tumba que lo llenó todo. Durante esta semana de crucifixión hubo un día que se pausó. No es que dejó de transcurrir, sino que hubo una gran expectativa en aquellos que habían visto a Jesucristo como hombre, caminando, comiendo y sufriendo en la cruz. El sábado todos perdieron su fe. Porque dice las Escrituras que cada uno de ellos fue a sus propias funciones. Ellos dijeron, nuestro líder, nuestro Señor, aquel que decía que era el Salvador del mundo, nos abandonó. Y el sábado todas sus expectativas estaban ya tiradas por el piso. Así nos pasa a nosotros muchas veces cuando pasamos momentos difíciles en nuestras vidas donde creemos que es sábado. Creemos que es el día donde el Señor está en pausa, pero quiero decirle que las Escrituras dicen que el Señor dice, aún el día de sábado yo trabajo. Es decir, Dios trabaja para nosotros continuamente, constantemente. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos quedamos solos, somos vulnerables a cometer grandes errores. Y esta es la naturaleza del hombre. En Juan 8:32, quiero comenzar con este versículo para que este versículo llegue a las profundidades de su corazón. Y no solamente a las profundidades de su corazón, sino que penetre hasta los tuétanos de sus huesos. Es decir, que quebrante lo interior, aquello que está en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestras células. Y ese versículo específico dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es el versículo central, pero necesito que usted entienda que lo que vamos a enseñar, que lo que vamos a predicar ahora es verdad. Porque las Escrituras nos dicen que todo lo que está plasmado en este libro es verdad. Nosotros tenemos la libertad de poder aceptarlo o quitarlo o tomar una parte y tomar otra. Pero al final, hasta cada punto que está en esta escritura es verdad. Si Dios es un Dios que todo lo llena, ¿por qué la tumba estaba vacía? Yo quiero que usted se ponga en posición de cuando Jesucristo fue metido en aquella tumba. Dios desde el principio ha llenado todo. Dios en su cualidad de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies, dice las Escrituras. Es decir, a donde yo estoy parado, acordando la grandeza de Dios, este espacio es donde Dios pone los pies. Pero Dios dice que en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor hizo lo que siempre ha hecho con nuestras vidas. Él puso orden y hizo producir la tierra. Y estableció en la tierra todo lo necesario para que nosotros hoy gozásemos de este momento. De igual manera, desde el pleno momento que nuestros padres nos dieron a luz, nosotros estábamos desordenados y aún también vacíos. Y Dios vino a nuestras vidas y comenzó a ordenar y a llenar cada espacio que está en nuestros corazones, que está solamente diseñado para que Él more en él. ¿Qué dice la Escritura, hermanecer, en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Escritura que Dios hizo lo que sabía hacer. Él tomó la tierra y en esa tierra puso un hombre y a ese hombre le dio vida, y después de darle vida, ese hombre hizo lo que todos sabemos. Pero Dios nunca ni olvidó en su plan divino del vacío que el hombre podía tener sin él,
y del desorden que el hombre iba a crear de sus propias vidas. Ahí comenzamos a entender por qué Jesucristo vino a morar en esta tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ordena y Dios llena. Pero sígase preguntando, ¿pero por qué la tumba estaba vacía? El Señor dentro de la tumba, con la autoridad que tenía, Él podía haber mandado ángeles, ordenado el cielo, y sin Él estar ahí, Él podía haber hecho todo aquello que está sucediendo hoy. Porque dice las Escrituras, muy claro, que Jesucristo hoy día está a la diestra del Padre. No está aquí, pero sigue manteniendo el orden y sigue manteniendo, llenando nuestros corazones. Entonces, Él no tiene que ser presencial para que los hombres crean en Él. Pero Él lo hizo para dejarnos un mensaje, porque el único que murió y resucitó al tercer día por su propia voluntad fue Cristo. Cristo y muchos de los profetas y muchos hombres usados por Dios provocaron resurrección en personas que estaban muertas. El apóstol Pablo lo hizo. Muchos de ellos hicieron milagros y prodigios que hasta el día de hoy se están haciendo. Lo que pasa es que no se publica mucho. Aquí se publica más lo que no construye que lo que destruye, que lo que no construye, que lo que construye. Las resurrecciones están existiendo el día de hoy, pero nuestra característica de seres humanos nos hace incrédulos y creemos que hoy día ya no hay resurrecciones. Siguen existiendo, porque el mismo Espíritu de Dios que moró en Jesucristo, que hizo que todos los milagros que sucedieron en la tierra sucediesen, está vivo el día de hoy. Porque si Cristo está vivo, nosotros estamos vivos juntamente con Él. Es decir, el poder, la autoridad y la gracia que había en Jesucristo hoy está en cada uno de nosotros. Y hoy nosotros llegamos a este lugar con la intención de entender quizás el principio de qué fue la resurrección. Bueno, muy fácil. El Dios de poder y autoridad hizo como Él quiso. ¿Para qué? Para que su familia, para que sus hijos, para que los hijos de sus hijos y sus próximas generaciones a través de nosotros puedan entender que hay una nueva oportunidad para nosotros, no importando la condición, cómo llegamos a este lugar. Algo que tiene el Señor con nuestras vidas es que Él sabe cuando estamos desordenados, y cuando estamos desordenados, su intención primaria, su mayor deseo es que nosotros nos ordenemos, porque cuando nosotros nos ordenamos al Señor, todo lo demás en nuestro entorno es ordenado. ¿Entendimos? Ahora, vamos a las Escrituras. En el libro de Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a hacer historia, porque necesitamos entender en qué momento, cómo sucedió, una breve descripción de cómo sucedió en el momento de la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección en este lugar? ¿Usted lo cree? Pues si usted cree en la resurrección, usted crea que Jesucristo regresa nuevamente. Porque así como Él se profetizó en el Antiguo Testamento, así como sucedió y así como se ha predicado, como se ha profetizado en el libro de Apocalipsis, que Él regresará, vamos a ser sorprendidos, pueblo. Y esto no tiene que ver de raza, de color, de lenguas. Esto es para todo aquel que en un momento, en humildad, reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué dice la Escritura, hermano Isel? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Y dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Quién lo dijo? Él dijo que iba a resucitar. Y dijo, venid y ved, el lugar donde fue puesto el Señor estaba vacío. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis
he aquí os lo he dicho. Entonces, Dice la Escritura, hermano Isel, que cuando la tumba se vació, obviamente Jesucristo ya no estaba. ¿Qué salió con Jesucristo de la tumba? Cuando Jesucristo resucitó, a los primeros que benefició fue a nosotros. Aún no estaba todavía en el plan de nuestros padres que nosotros fuésemos engendrados, y desde antes ya Él sabía que nosotros íbamos a nacer, que iba a haber una generación que viviría por la gracia. Y yo creo que esta gracia que nosotros vivimos es la oportunidad más grandiosa que el ser humano ha vivido y vivirá antes del regreso de Cristo. Porque antes del regreso de Cristo, con sangre se pagaba. Hoy la gracia nos da la oportunidad de sentarnos en una banca y de escuchar un plan de salvación y una esperanza que, si lo aceptamos y lo tomamos en nuestro corazón, hará una diferencia en todo nuestro entorno. ¿Qué dice la Escritura, Manicel? entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Salve. Una sola palabra. Salve. Jesucristo es salvación. Amén. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no está encerrado en 4 paredes de una iglesia. Jesucristo no está guardado dentro de una Biblia. Jesucristo es espíritu y verdad. Y la Biblia es el manual para que el hombre, tomándola, pueda entender cómo manejar el Espíritu de Dios, acordando el plan que tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Manicel? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y cuántos saben que esa generación volvió a ver a Jesucristo? Está escrito aquí en esta Biblia. Esto es una realidad. ¿Cuántos conocieron a Cristóbal Colón? ¿Alguno tuvo una relación personal con Cristóbal Colón? No esta generación. Pero todos creemos que él descubrió la tierra. ¿Alguno de ustedes ha conocido presidentes en la antigüedad, hombres que han hecho la diferencia en el mundo? Por libros hemos entendido que vivieron y que hicieron una diferencia en esta tierra. Eso el ser humano lo cree así. Usted toma un libro de un autor X y usted lee su historia y dice que son hechos verídicos, y usted lo cree, lo cuenta y lo remite a personas. Léete ese libro. Ese libro es buenísimo. Tiene un mensaje real, porque a nosotros nos gusta la realidad, pero no nos gusta enfrentar nuestra realidad. La realidad de nosotros es que sin Cristo, amados hermanos, nadie de los presentes en este lugar llegará a conocer la eternidad. Pero la gran verdad es que todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, se alinee en sus caminos, viva para Él, tendrá la oportunidad no solamente de vivir eternamente, sino tener compañía de aquellas personas que un día murieron en Cristo y creemos en nuestra naturaleza que ya no existen más. Pero que algo beneficioso, aquel voy a volverlo a ver. Pero esto, mis amados hermanos, tiene un costo sagrado. Las personas dicen por lo regular que es difícil llevar una vida de cristiandad, dependiendo del punto de referencia que usted lo mire. Si usted se apega más a lo que esta tierra nos ofrece, se le va a hacer difícil. Pero si usted se apega a esta escritura, el poder del Espíritu Santo lo va a ayudar a sobrepasar no solamente los momentos difíciles, sino que le va a dar sabiduría para manejarlos cuando le lleguen los muchos más difíciles. Amén. Vamos a
porque estaba en la tumba. Cuando usted y yo estuvimos en la tumba, cuando usted y yo estábamos muertos sin Cristo, sí verdaderamente estábamos derrotados. Porque lo que nos esperaba a nosotros era solamente un juicio. ¿Usted lo cree? ¿O usted no lo cree? Es individual de cada persona. Pero ¿cuándo vamos a saber nosotros verdaderamente que esta palabra es verdad? Irremisiblemente todos nos vamos a morir. Unos más longevos, otros más jóvenes, unos de muerte natural, otros de enfermedad, pero todo ser viviente morirá un día. Y esta palabra que luce a los oídos de muchos, una palabra simple, sin estructura, una palabra sin fortaleza, una palabra inventada por los hombres, será el acontecimiento más doloroso de la creación cuando usted pase de este cuerpo carnal y haya esa separación que hay en cada persona, creyente o no creyente, bueno o malo. Entonces vamos nosotros a definir si la realidad de lo que hemos escuchado valió la pena. ¿Qué dice la Escritura, hermano Isel? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque le damos a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo nos dio la victoria. Gracias por la victoria. Gracias por la victoria. Gracias por las próximas generaciones. Gracias por la salud que tengo hoy. Gracias por la economía que puedo manejar. Gracias, amados hermanos. Todo funciona. No hay un canal en el hombre que se pueda desconectar de Cristo. Porque el que no es creyente todavía está conectado a Cristo. Porque por la gracia es que tiene vida. Usted no vive en sus propias fuerzas. Somos tan vulnerables y tan débiles. Ayer me dio un dolor de muela. Un dolor de muela y me descontroló. Un simple dolor de muelas nos saca a nosotros de nuestra paz. Tenía la mejor comida frente a mí y no la podía disfrutar. Qué triste es tener algo que te gusta, que te va a comer, pero cuando lo mastica te duele. Nos los ha dado, ¿sabe para qué nos ha dado los hijos? Para que nosotros glorifiquemos al Señor, porque el vientre de esa mujer fue engendrado porque Dios así lo permitió. Porque así Dios lo permitió. Ninguna mujer, ni ningún hombre, ni espermatozoide, ni óvulo, absolutamente nada tiene potestad ni poder sin Dios. Entonces nos olvidamos de decir gracias por los hijos. Gracias, dé gracias por sus hijos, no importando en la condición que esté, pero dé gracias a Dios si usted ha criado o ha intentado criar sus hijos a la manera de Dios, porque le va a dejar el mejor recurso, el mejor regalo, la mejor herencia se le deja a los hijos cuando ellos están a su temprana edad, pero esa herencia hay que ganársela primero. Cuando nos convertimos en herederos y coherederos de Cristo, entonces podemos repartir nuestra herencia. Pero mientras no tengamos a Cristo, no somos ni herederos ni coherederos de Cristo. Somos herederos quizás de lo paternal o de lo maternal, de lo humano. Pero tenemos que apegarnos a Cristo. Estos parecía que estaban derrotados. Vamos a ir a Lucas 24:32. ¿Qué sucedió con los discípulos cuando ellos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía? Imagínese que te digan por años, por tiempos, tú has venido escuchando la palabra de Dios. Escuche esto. Y has creído en la palabra de Dios. Pero en un momento se te ha olvidado la palabra de Dios. En un momento los afanes, en un momento los problemas, en un momento las situaciones de este mundo que nos
atrapan, nos ha permitido que aún creyendo todavía nosotros sentimos que estamos apartados del Señor. Imagínate ellos que estaban y buscaron y vieron que la tumba estaba vacía. ¿Qué fue lo primero que se activó en ellos? La promesa fue real. Ellos dijeron, la promesa es real. Él nos dijo que viviría. Y lo vieron la tumba vacía. ¿Qué sucedió con ellos? Ellos se reavivaron. ¿Qué sucedería con nosotros si en medio de esta enseñanza, detrás de mí, se parase la presencia majestuosa de Jesucristo? ¿Qué sucedería con nosotros como creyentes? Que yo no lo viese, pero usted espiritualmente lo viese. Que usted mirase detrás de mí a Cristo dándome una cobertura. ¿Qué usted diría? ¿Cuál fuera su actitud? Lo primero que viniera a su mente es: Cristo es real, porque yo lo vi. Cristo es real porque yo vi como después de ser crucificado, Él todavía caminó por las calles. Caminó por las calles, comió con los discípulos. No es un acto de fantasía, es una realidad. Pero la fantasía ha inundado la mente de los creyentes. No en esta congregación, en el mundo entero. Ha inundado las mentes de los creyentes con religión, con dogmas de hombres, con mentiras hechas y preparadas para captar la atención del hombre y perder la dirección de Cristo. La Biblia es un libro fácil de entender para los entendidos. La Biblia es un libro fácil de tomar su revelación para los espirituales. La Biblia es un libro fácil de practicar para los que se humillan. La Biblia es un libro real para que todo ser humano dependa totalmente. En la Biblia no se puede depender 99.9, 99, 99, 99. Una milésima, una porción microscópica que se salga de la Biblia nos inhabilita de poder ver la gloria de Dios. Y es difícil, pero no imposible. ¿Qué dice la Escritura, hermana Isel? Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? En el camino de Emaús. Resulta ser que dos hombres iban caminando y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué está pasando? Y él le dijo: ¿acaso eres forastero y tú no has entendido lo que está pasando? Crucificaron a Jesús. ¿Qué está pasando, pueblo, con nosotros? ¿Será que nosotros estamos caminando en el camino de Emaús? ¿Será que nosotros, pudiendo ver a Cristo, hemos perdido el concepto de saber que Jesucristo está entre nosotros? Ellos no lo conocían, aún conviviendo con Él. Hay un camino llamado Emaús, donde el hombre, después de haber conocido a Jesucristo, de haber sido predicado los eventos que van a vivir, no saben lo que está pasando. Se está predicando en todas las iglesias en el mundo entero acerca de la venida de Cristo. No se está predicando, amados hermanos, religión. Aquí en este púlpito no se predica religión. Aquí no se va a manipular sus mentes. Aquí yo les voy a decir que Cristo regresa. El nombre de este ministerio es: Cristo está a la puerta. Y yo por ese versículo les voy a predicar mientras ustedes me presten sus oídos, porque la gran responsabilidad que yo voy a tener el día que yo sea confrontado con el Señor es si yo le dije a ustedes la verdad o yo traté de engañarlos para manipularlos y manipular sus finanzas y manipularlos. No, Señor. Vale mucho más para mí la salvación que todo lo que yo pueda conquistar terrenal. Si usted lo entiende de esa manera, entonces cuando Jesús camine por Emaús, usted va a decirle: Maestro, sabemos que eres tú, porque nuestro corazón ardía cuando la palabra salía de tu boca. Hay momentos de nuestra vida donde la palabra de Dios sale y quema nuestro interior. Pero nosotros somos los responsables de echarle un agua, que no es el agua que viene de Dios, que apaga el Espíritu de Dios.
Pero si tomamos la decisión de hidratarnos con esa agua que corre en nuestro interior, que son ríos de agua viva, entonces por donde quiera que usted vaya pasando, cada gota de esa agua hará nacer un nuevo creyente. Esto no es una religión. Ministerio Internacional Cristo está a la puerta no es una religión, es una realidad que cada persona que se sienta en esta silla debe de entender. Dentro del proceso no se preocupe. Dios nos arregla. Dios sabe nuestras incredulidades. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe cuántas veces lo hemos negado, no de palabras, sino con acciones. Dios lo sabe. Pero su amor también salió de la cruz. Si usted ha conocido el amor de Cristo, si usted ha experimentado en su corazón algún día el amor de Cristo, usted está completo. Porque el amor de Cristo produce una convicción tan grande que no importa lo que sucede en tu entorno, tú estás confiado. La tumba trajo confianza. La tumba se vació. ¿Para qué? Para traer al hombre esa seguridad que había perdido. Sin Cristo, sin esa tumba, nosotros hubiésemos perecido todos. Porque todos pecaron, estábamos destituidos de la ley. De jóvenes, de adultos y de niños que maman. El Salvador del mundo vino a unificar la tierra. Lo que el enemigo había destruido, Cristo al salir de la tumba lo enmendó todo, lo concentró todo en algo que se llama salvación. Si usted no cree en la salvación, este mensaje no le va a llegar. Pero si usted cree un poquito en la salvación, usted sabe que se va a morir. Y Dios permita que nosotros pasemos de este cuerpo en armonía con el Señor. Y yo sé que hay mentes que van a decir, me están echando miedo. Te estoy abriendo los ojos. Te estoy dando vida a través de mis palabras. El que manipula es Satanás. Por eso toda manipulación que el hombre pueda hacer viene de Satanás. Jesucristo es claro, transparente, verdadero. Ahí no hay ningún tipo de suciedad. Ahí no hay ningún tipo de mentira. Cristo es la verdad, es la resurrección y es la vida. Si usted lo cree, mejor que usted diga un amén bien fuerte. Y si aplaude, aplauda fuerte. ¿Será que estamos caminando derecho? Yo creo que sí. Cuando la tumba se abrió, el pecado fue confrontado. Porque dice la Escritura que Él murió por nuestras rebeliones y por nuestro pecado. Es decir, cuando esa tumba se abrió, el perdón llegó a cada ser humano. A través de Cristo. Nos perdonó para nosotros perdonar, porque el que no perdona jamás será perdonado. Es un principio bíblico. Y el perdón no es la actitud que tiene el hombre de decirte yo te voy a pedir perdón, hermano Carlos. No, el perdón se dice sin palabras. El perdón funciona con acciones. Ahí es cuando tú reconoces que hay una persona que te ha perdonado. Para cuando tú estás caído, esa mano te ayuda a levantar. Cuando estás en necesidad, esa mano te sustenta. Cuando estás enfermo, ese cuerpo te va al hospital. Ese es el verdadero perdón, no el que se dice de boca. Porque una de las características del enemigo es que él es mentiroso. Él dice con la boca lo que él no practica. Por eso no podemos hablar lo que no vamos a practicar, pueblo. Si decimos que somos creyentes el día de hoy y creemos en nuestros corazones que un día, en una gran realidad que vino a nosotros, dijimos, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si ese día tomaste la decisión de pasar por las aguas y fuiste bautizado, quiero decirte que tienes una gran asignación, pero has hecho un gran compromiso que jamás se le va a olvidar al Señor. Porque cuando estamos en aguas turbulentas, es que nos acordamos que Jesús está
en las aguas. Pero mientras tenemos la nave, mientras tenemos el control de las velas y el tiempo está apacible y los vientos van a nuestro favor, no nos importa la tormenta, pero la tormenta llegará. La tormenta de nuestras vidas, amados hermanos, va a llegar al joven, al viejo, a cualquier persona que tiene aliento de vida. La muerte nos sorprende en el momento menos indicado, en el que no pensamos, somos sorprendidos por la muerte. Y si usted se ha sentado en una congregación regularmente, o si es la primera vez que viene, y usted le han hablado de salvación, mejor que usted se apegue a esa salvación, que compre ese ticket de ida que no tiene regreso. Ese es el único ticket que tú puedes comprar que no tiene regreso. Ese se pagó con sangre, alguien pagó el pasaje por ti, te salvó y te dice, allá arriba te tengo casas preparadas. No va a tener que construirla, porque la Biblia que yo leo dice que es verdad, que mansiones el Señor está preparando por nosotros. Así que su skill, su capacidad de constructora ya no le va a servir. ¿Sabe qué vamos a hacer en el cielo? Adorarlo. Y si usted no lo adora ahora, usted no lo va a poder adorar allá arriba, porque el Señor dice, si en lo poco me fuiste fiel, En lo mucho te pondré. ¿cómo? Conocemos lo mucho de Dios, pero no queremos entender lo poco de Dios. Dios te da mucho con algo pequeñito. Déjame morar en tu corazón. Ese acto de morar en el corazón de Dios te abre la puerta a todo. Romanos 4:25, y vamos cerrando este servicio. ¿Qué dice, hermano Isel? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Usted es culpable también? Todos somos culpables de la crucifixión de Cristo, pero todos recibimos el beneficio de su resurrección. Porque dice que todos, hermano Isel, que no escucharon los hermanos, que todos, ¿qué? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién ha hecho alguna transgresión? Transgresión, romper la regla. Transgresión, desobedecer la ley. Transgresión, actuar fuera de lo permitido. ¿De qué permitido? Lo que dice la Escritura. Todo aquel que vive fuera del orden de Dios es un transgresor. Y Dios le encanta trabajar con los transgresores. Porque cuando un transgresor viene a Cristo, se convierte en un testimonio viviente de que solamente Cristo lo puede hacer. Transgresión. Acuérdese de esa palabra. Cada vez que nosotros hagamos algo que no le agrada a Dios, dos cosas quiero enseñarle. Una, que Dios siempre lo va a perdonar y tendrá misericordia con usted. Y dos, que las transgresiones sin arrepentimiento nos llevan al infierno. Y nadie quiere escuchar de infierno. Todos queremos escuchar de gloria. Pero entre gloria e infierno existe una palabra que rompe todo: arrepentimiento. Si te arrepientes, automáticamente pasas a ese lugar de gloria. Y cerramos ahora. Había un gran vacío en sus discípulos, porque recuérdense que el sábado ellos no sabían qué iban a hacer. Ellos estaban rotos, ellos estaban sin esperanza. Esto en Juan 11:25, ¿qué dice, hermano Isel? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos se saben este versículo? Él dijo, como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Por eso, juntamente con Cristo somos crucificados, pero juntamente con Él seremos arrebatados. Así que si usted cree este principio, hoy agradezca al Señor por este sermón. Si alguno en este lugar no conoce al Señor, quiero decirte que la tumba estaba vacía, que no solo hablaba del pasado, sino estaba hablando de nuestro destino eterno. Puesto de pie, por de Dios.